Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en este lunes 3 de noviembre. Abrimos la semana a una serie de programas que en el fondo seguramente van a tener algo en común a lo largo de los próximos días. Lo iremos contando lógicamente cada día. Hoy lunes vamos a hablar del Festival Independiente Asturiano sobre Comunidad Cultural Fiasco, que está a punto de inaugurar la 9ª edición. Será el próximo jueves, día 6 de noviembre. Y para hablar de este fiasco, de cómo viene la programación de este año, tenemos ya con nosotros en el estudio a Nuria Ordóñez, que es concejala del Ayuntamiento de Mieres, a Pilar Sánchez Vicente, escritora, y a Carlos Barral, que es el director de Fiasco. Un festival que este año va del 6 al 9 de noviembre. Es un evento cultural de carácter diverso e inclusivo en esta edición, que incluye la Gala por la Inclusión, que será el día 7 de noviembre, presentada por Patti Bonet, que sin duda muchos de ustedes recordarán estuvo con nosotros el viernes compartiendo tiempo de conversación y de entrevista. Se trata de dar protagonismo a las personas con diversidad funcional y señalar el largo camino que aún queda por recorrer para conquistar su inclusión real en la sociedad. Esto implica eliminar barreras, tanto físicas como sociales, y promover una cultura de respeto y empatía, utilizando lenguaje inclusivo y adaptando entornos y procesos. La inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad es esencial por una cuestión de derechos fundamentales. Así lo reconoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que se creó con ese objetivo de promover y garantizar que las personas con discapacidad disfruten plenamente y en igualdad de condiciones de todos sus derechos y sus libertades. Y más allá de los derechos humanos, la inclusión de personas con discapacidad fomenta la diversidad, la empatía, el respeto, y es el camino para construir una sociedad, creemos, que mucho más justa. También es fundamental promover la sensibilización social. De nada sirve adaptar los entornos y si los estigmas sociales y los prejuicios persisten. Estos estigmas a menudo son fruto del desconocimiento, y por ello es muy importante promover el respeto, la empatía, como decíamos antes, la comprensión en torno a la discapacidad, eliminar los prejuicios y vernos como iguales, personas con habilidades y talentos capaces de aportar a la sociedad. Según los datos de la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia de 2020, publicada por el INE, por el Instituto Nacional de Estadística, hay más de 4,38 millones de personas con algún tipo de discapacidad en España. De este total, más de 2,5 millones son mujeres, 1,77 son hombres. La discapacidad más frecuente es la de movilidad, seguida por la vida doméstica y la de autocuidado. La tasa de discapacidad aumenta significativamente a partir de los 45 años. Así que Fiasco se dedica en esta edición, en esta 9ª edición, a la inclusión. Acogerá varias cosas, talleres, por ejemplo, de la mano del artista, educadora e investigadora Costa Badía, que también es la autora de la ilustración del cartel de este año, y cuya práctica artística se centra en la crítica a los estereotipos de belleza y comportamiento. También estará la actriz y periodista Patti Bonet, actual presentadora de los sorteos de la 11 en la 1 de Televisión Española, también conocida por series como Feria, La luz más oscura y Fácil, o películas como El hoyo 2, Bodegón con fantasmas y Los renglones torcidos de Dios, aparte de videoclips de artistas de la talla de Aitana, Residente o Nach, entre otros proyectos. Va a presentar Patti Bonet la Gala por la Inclusión. Será el viernes 7 a las 9:15 en el auditorio, en Mieres. Durante la gala se va a proyectar también el cortometraje Los bufones de Velázquez, de la realizadora asturiana Claudia Barral. La directora va a estar acompañada por la ingeniera y psicóloga Marta Hurtado y por la presidenta de la Asociación de Personas con Acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo, que es Carolina Puente. También formará parte de la gala, por ejemplo, el atleta Alberto Suárez Lasso, la compañía Danza Mobile, un referente de la danza contemporánea inclusiva con destacada proyección nacional e internacional y un amplio reconocimiento a su trayectoria, como el premio Dionisios de la UNESCO en el año 2012, entre otras cosas. También va a estar en este Fiasco la escritora gijonesa Pilar Sánchez Vicente. Presentará La Asturianita, un libro que narra la historia de superación de Regina García López, popularmente conocida como La Asturianita, una artista
artista multidisciplinar que recorrió los escenarios de todo el mundo. La presentación va a tener lugar el sábado, día 8 a las 5:30 de la tarde. Diversa Radioactiva, que promueve que la diversidad funcional tenga un espacio activo en las ondas, también va a presentar su programa de radio, Operación Alarde, que cuenta con más de 300 emisiones realizadas. Estará también Beatriz Romero, ampliamente conocida por interpretar en directo las canciones de Rosalén con lenguaje de signos. Participa también la Fundación Binjoy, estará también Bob Pop. En fin, hay un programa realmente interesante para esta 9ª edición de Fiasco. Hoy hablamos aquí de la necesidad de la inclusión. Hablamos de Fiasco por la inclusión. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos ya a nuestras invitadas. Nuria Ordóñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nuria? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen Bienvenida día. Al programa, muchas gracias por sumarte a esta conversación. Gracias a ti, un placer. A Pilar Sánchez Vicente, escritora. ¿Qué tal, Pilar? Encantada. Bienvenida de nuevo. Bienvenida de nuevo, encantada de estar aquí, como siempre. Muchas gracias por sumarte y por traernos esta fabulosa historia de la asturianita. Muchas gracias. Luego hablaremos de ella. Claro que sí. Y Carlos Barral, director de Fiasco. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días. Muchas gracias una vez más por sumarte y por ponernos sobre la pista de un programa, una 9ª edición de Fiasco, realmente interesante. Adelantamos algunas de las cosas, luego podemos profundizar un poco más en algunos de los actos y de las actividades, pero en términos generales viene muy bien. Bueno, sí, la verdad que muy contento, ¿no? de esta 9ª edición, del tema que hemos elegido, porque bueno, el festival todos los años pues se dedica a un tema concreto y a partir de esa elección pues bueno, hacemos el programa, los contenidos. Y bueno, pues este año este tema nos parecía bueno de urgencia, relevante, siempre lo es, ¿no? Cada vez más necesario quizá, en un momento en el que se empiezan a cuestionar, ¿no? Los derechos de tantas personas, pues bueno, nos parecía que era un momento de intentar bueno, sumar un poquito, poner nuestro grano de arena desde un plano no solo de reivindicación de una situación tan delicada y con tantas urgencias, sino un poco también desde el plano de dar todo el protagonismo, ¿no? a todas esas personas que tienen tanta riqueza como cualquiera a la hora de generar contenidos, arte, cultura, y ese ha sido el leitmotiv, ¿no? Así que bueno, muy, muy contentos del programa que ha quedado, la verdad. Vale, creo que encaja muy bien con las 8 ediciones anteriores. Es como ir subiendo una escalera, ¿no? Dando pasos, ¿no? Bueno, a ver, sí, intentamos aprender, mejorar y desprendernos de ignorancia todo lo posible, ¿no? Nosotros los primeros y a partir de ahí intentar un poco compartir esa realidad de aprendizaje, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es un tema que un poco, si no te toca de cerca, un poco como que todos lo orillamos, ¿no? Y de alguna manera, pues esa voluntad de intentar ser partícipes, ser conscientes y aportar, ¿no? Un poquito de luz para que todo eso pueda ir a mejor, ¿no? Para la vida de las personas. Vale, mencionábamos algunas cosas que figuran en el programa, pero podemos meternos un poco más, ¿no? Hay creo que bastantes actividades muy potentes y abordando desde distintos puntos de vista un asunto tan poliédrico como es la inclusión. Sí, bueno, en realidad, a ver, es un tema realmente inabarcable, ¿no? Pero bueno, hemos intentado tener una panorámica lo más rica posible dentro de nuestras posibilidades y pensamos que hemos conseguido configurar un programa pues muy, bueno, muy enjundioso, ¿no? Con cosas de mucha categoría, de gente muy reconocida, otras personas pues no tanto, pero al final nos mueve y nos conmueve cualquier realidad que sea digna de aflorar, ¿no? Con sus peculiaridades, con sus necesidades, con sus casuísticas, ¿no? Entonces, bueno, hemos intentado tener, pues eso, una visión que llegue a cuantos más espectros mejor y a partir de ahí, pues yo creo que el programa es súper atractivo para cualquiera al que le tenga un poco de sensibilidad, tenga un poco de interés en la cultura y en la vida de la gente que también es más vulnerable, ¿no? Bueno, hay varios escenarios, hay varios lugares de Mieres en los que se van a desarrollar las actividades. Creo, si no me equivoco,
que vais a comenzar yendo a los institutos. Bueno, más bien van a venir los institutos a nosotros, ¿no? Sí, bueno, un poco este año también el epicentro del festival vuelve a ser la Casa de Cultura de Mieres y ahí es donde se van a desarrollar prácticamente el 90% de las actividades entre, bueno, pues el salón de actos y el auditorio. Hace unos años también habíamos lanzado un poco ese guante a las enseñanzas medias, que nos parece también un elemento importantísimo, un poco la divulgación del programa, en un momento en el que además pues hay tanto ruido y la gente joven pues recibe una información cada vez más sesgada, más corta, más tendenciosa, ¿no? Con lo cual, pues bueno, intentar un poco que sean conscientes, que reciban una información amplia de algunas de las cuestiones que abordamos en el programa y en ese sentido pues sí va a haber dos actividades muy interesantes destinadas a ellos, una obra de teatro que imparte el grupo de teatro de la ONCE que dirige Telvino Vázquez, además en un momento de celebración del centenario de Ángel González, con lo cual pues ni tan mal traído. Y luego una actividad sobre un cómic que en su momento editó el Consejo de la Mocedad de Uvieu y que sigue plenamente vigente y que además es una herramienta y un lenguaje que la gente joven pues obviamente es uno de sus referentes culturales y una herramienta súper asequible para ellos, también interesante, ¿no? de recibir todo ese caudal de información sobre inclusión y sobre las necesidades que tiene la gente más vulnerable en este aspecto y bueno, pues pensamos que va a ser muy interesante que salgan del aula y que reciban otro tipo de información, además con otros lenguajes, ¿no? Claro. Bueno, está aquí la concejala, luego hablamos con ella, pero sí. Claro, 9ª edición de Fiasco en Mieres por la inclusión en este año 2025, creo que además recogiendo el guante muy bien el ayuntamiento a las propuestas, ¿no? Hay una colaboración, entiendo que más que evidente, ¿no? Bueno, sí, a ver, el festival existe porque el Ayuntamiento de Mieres desde el inicio ha tenido ese deseo de ser partícipe y de financiar esta actividad. Si no, pues bueno, estaríamos en otro lugar o no estaríamos hablando de este festival, ¿no? Entonces, bueno, la vinculación de Fiasco y de Mieres es absoluta. Todas sus ediciones se han celebrado en Mieres y ha nacido allí, quizás se muera allí también. O sea que bueno, yo es una actividad que en su momento al concejal que le compartí la propuesta, que era Juan Ponte en su momento, pues acogió y vio todo el interés y el apoyo para que eso pudiera ser tangible y hasta aquí hemos llegado. Ha estado Rocío en su momento, unos años también, apoyándolo de manera absoluta y ahora pues Nuria también, y muy felices de que haya esa continuidad, ese respeto al trabajo hecho y bueno, son propuestas además que no son fáciles, ¿no? No estamos hablando de cultura fácil ni de apostar por la evidencia, sino que estamos intentando, bueno, pues apostar por una cultura que realmente profundice, ¿no? Nos haga reflexionar y nos haga salir mejores de cuando hemos empezado a tejer el programa y cuando salimos de ver el programa también, ¿no? El público en general. Esa es un poco la intención y luego, bueno, pues es un festival humilde que afortunadamente poco a poco ha ido encontrando su lugar, su público. Yo creo que tenemos ya, pues bueno, una adhesión de gente que sabe que lo que se le ofrece siempre tiene sentido, siempre tiene interés y bueno, este año también tenemos el apoyo de la Consejería de Cultura, el Gobierno de Asturias, con una pequeña subvención que nos han concedido, lo cual también ayuda a que podamos tener un poquito más de ambición y bueno, esperamos para el año que viene seguir sumando alianzas, ¿no? La Universidad de Oviedo también tiene su pequeño granito de arena colaborando en el festival y este año, pues bueno, la participación de la ONCE, de la Fundación Minjo y del Consejo de la Mocedad, que han sido súper generosos también en aportar ideas, datos, conocimiento y apoyo, ¿no? Claro. Bueno, puntos fuertes desde tu punto de vista del programa. Todos, pero destacamos alguno más. Bueno, a ver, hay cosas, quiero decir, pues la actuación de Bopo pues ya agotó las entradas en prácticamente una hora, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, pues es el estreno en Asturias de su nueva obra, un referente, desgraciadamente también desde la inclusión, bueno, ha tenido una enfermedad, tiene degenerativa,
una figura muy relevante, ¿no? En medios de comunicación. Sí, está en la SER, en todos los sitios, ¿no? Eso es, entonces, bueno, pues sería un poco el icono, ¿no? Pero bueno, es verdad que a nosotros nos interesa un poco establecer una línea de valor que no tenga que ver con la popularidad, ¿no? Así que, bueno, pues invitamos a que la gente entre en la web del Ayuntamiento de Mieres, en la del Cohete, en la del festival, en las redes y descubra el programa y participe en la medida de sus posibilidades en todo lo que pueda. Sí, opciones hay. Muchas, sí, muy interesantes. Sí, muy interesantes. Bueno, ¿qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Muy bien. Saludos de nuevo. Le comentábamos ahora con Carlos, ¿no?, sobre cómo este fiasco de 2025 va encajando en ese puzzle que se construyó hace 9 ediciones. Entiendo y lo sé porque os conozco un poco a la gente de Mieres y del Ayuntamiento, que en este caso este fiasco por la inclusión encaja perfectamente en la manera, en el modo, en la idea que tenéis desde el Ayuntamiento de Mieres de afrontar las cuestiones que nos pasan, de la realidad del día a día, ¿no? Bueno, yo creo que, como decía también antes Carlos, encaja perfectamente. Esta es la novena edición, el compromiso del Ayuntamiento de Mieres con la inclusión. Yo creo que está sobradamente demostrado. Los anteriores compañeros así se sumaron y bueno, nos seguiremos sumando porque esto es un trabajo de equipo, es una carrera de relevos independientemente de quién estemos. Pero claro que encaja perfectamente. Se tocaron siempre temas. Este festival surgió como algo muy humilde, como bien decía Carlos, pero poco a poco vamos avanzando, vamos creciendo y toda la temática siempre tocó este tipo de cuestiones. Si nos vamos atrás, recuerdo Matria, por ejemplo, ¿no? El papel tan importante que tuvieron las mujeres, ¿no? Y que había que despegarlo un poco de lo que eran los cuidados y la maternidad. Recuerdo Negritudes, ¿no? Que es también, pues, las discriminaciones que sufrimos, aparte de por la raza, por la clase, por el género. Todo eso son cuestiones que a Mieres siempre nos preocuparon y que vamos a seguir apoyando. Claro. Pilar, La Asturianita. Presentas tu libro, tu novela, 5:30 de la tarde, el próximo 8, que es sábado, ¿no? Exacto, nos quedar durmiendo la siesta porque va a ser muy interesante. No, lo primero, dar las gracias a Fiascos, la segunda vez que voy, la primera fue con Eros y Tánatos. Hace años ya, ¿eh? Hace años ya, y es verdad que es un programa y un festival que, bueno, yo creo que se diferencia mucho del resto, no solamente por la localización, sino por los temas. Este año el tema yo creo que es absolutamente necesario y La Asturianita refleja lo que fue, lo que es ahora la inclusión. Lo estamos viendo con este programa y ella refleja lo que no era la inclusión, ¿no? Precisamente estamos hablando de una mujer que sufre acoso, que era llamada la manquina, que se reían de ella antes de ser la asturianita. Una mujer con unas capacidades, con una superdotación que le permitió sobrevivir y que en ella se ven muchas de las cosas, ¿no? Ella no tuvo, después de ese acoso y de ese accidente que quedó sin brazos, las opciones que tenían era o quedar apartada y recluida en un asilo de ancianos para toda su vida o pasar a formar parte con los monstruos de un circo, ¿no? Que era donde teníamos realmente, donde acababan las personas que tenían alguna diferencia. Ella logró superar todo eso y destacabas que había sido una artista, pero yo más que artista destacaría que fue una filántropa y sobre todo ese papel que tuvo de lo que diríamos ahora coach emocional, porque ella se dedicó a todos los países en los que estuvo con sus espectáculos, que recorrió toda Latinoamérica, Portugal y España. Estamos hablando del periodo de entreguerras y a donde quiera que iba se dedicaba a reunirse con todas las asociaciones de mutilados, a explicar que si ella podía, todos podían, y yo creo que esa fue una labor que quizá poco reconocida, pero de las más importantes que desarrolló esta mujer. Por eso es muy importante, aparte de que su vida, lo comentábamos antes de entrar, su vida supera cualquier ficción inimaginable. Si yo me hubiera inventado esta historia, nadie me hubiera creído, ¿no? Con una personalidad, entiendo que muy fuerte. Con una personalidad. La de Regina, ¿no? De hecho, mencionabas lo del circo, la parada de los monstruos. Ella se negó a participar en ese tipo de cuestiones y, si no me equivoco, sus representaciones, sus actividades fueron siempre en teatros o en centros culturales. Exacto, ¿no? Fueron siempre en teatros, en centros culturales y llevando, como te digo, más adelante eso, más allá, incluso en el sentido. De hecho, descubrimos el otro día una mujer, se la enseñaba a Carlos ahora, Adriana Macías, una mujer sin brazos que está por internet. Es una
mujer que hace verdaderos espectáculos en grandes teatros, llenándolos con esa parte de coach emocional, ¿no? Que es lo que realmente Regina fue una precursora, porque ese papel nadie se lo imaginaba que pudiera tener esta mujer y fue uno de los más importantes. Bueno, la historia sigue creciendo. Empezó como una novela y creo que sigue creciendo. Sigue creciendo porque el 22 de mayo estrenamos en el Jovellanos la obra de teatro Luz de Gas. La compañía Luz de Gas se hace cargo de llevar la novela al teatro y la verdad que yo estoy muy emocionada y me parece que todo lo que hagamos para recuperar la figura de esta mujer, además coincide, fue Rodrigo Cuevas el que me la dio a conocer. Yo en su día le di a conocer Rambal y ahora Rambal tiene una estatua y es una figura reconocida. Yo aspiro a que Regina también tenga una estatua. Bueno, no parece que sea muy complicado, ¿no? Veremos. Vamos a ver, ojalá, ¿eh? Estamos abiertos a todo, ¿no? Sí, Claro que sí. Lo de Rambal, el otro día, precisamente lo comentaban en La Viana, fue una de las canciones que cantó. Es verdad cómo fue calando, en el imaginario colectivo, una figura como la de Rambal. Y es que Rodri, mucho Rodri. Bueno, aparte, ¿no? Sí, está claro. Bueno, pues vamos a meternos un poco más allá. Aquí no sobra nadie. Es uno de los subtítulos que lleva este fiasco por la inclusión. Entendéis, es una pregunta que os hago a los tres, Pilar, que es una respuesta a lo que vemos cada día. Efectivamente, porque cuando creemos que está todo conseguido, lo podemos perder todo. Esto tenemos que tenerlo presente. Esto, por ejemplo, desde el feminismo lo tiene siempre muy claro. No, siempre parece, no, pero ¿de qué se quejan si ya lo tienen todo? No. Aquí las libertades y las victorias hay que defenderlas día a día y más en este momento de retroceso de los derechos que estamos viviendo mundialmente. Yo creo que en este momento más que nunca. Y luego, cuando hablamos de derechos, lo que ahora estamos hablando de la inclusión son las primeras víctimas. Las primeras víctimas siempre son las personas más vulnerables. Y eso tenemos que hacer un verdadero esfuerzo ahora mismo por recuperar y por ponernos en este lado de la barrera para defenderlo. Y yo creo que Fiasco en este sentido está haciendo una labor admirable en esta edición. Nuria. Bueno, yo también pienso que más que una realidad y una respuesta, tiene que ser una necesidad. Yo creo que hay que mostrar esas realidades diferentes que tenemos en la sociedad, que tenemos que crear un entorno seguro donde todas esas personas se sientan valoradas y tengan cabida, se sientan dentro de la sociedad y con plenos derechos, ¿no? En todos los ámbitos, en el ámbito laboral, social, cultural. Creo que para conseguir la igualdad de derechos, primero lo que tenemos que hacer es eliminar las barreras arquitectónicas, pero a la vez tienen que eliminarse todo ese tipo de barreras sociales, ¿no? Que están impregnadas dentro de la sociedad, y yo creo que simplemente se trata de un poco de empatía, ¿no? De ponernos un poco en la piel de esas personas y en las necesidades que tienen y las realidades que viven cada día, porque es muy difícil lo que ellos tienen y ellas tienen que superar en cada momento. Carlos. Sí, totalmente. Bueno, son todo barreras y las que uno tiene, ¿no? Que al final, queramos o no, somos tendentes, ¿no? A ponernos barreras mentales para todo, ¿no? Con lo cual la divulgación es fundamental y es un poco, yo creo, donde hemos intentado un poco sumar y que el festival hiciera hincapié en enseñar, ¿no? Una realidad que muchas veces pues es incómoda, no es lo que más nos gusta. El mundo cada vez tiende un poco más a enseñar solo lo joven, lo bonito. Quiero decir, ya la vejez es un mal en sí mismo, cualquier cosa que salga del canon un poco de lo ideal, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos todos que aprender muchísimo y lo que hay que tener es voluntad de querer aprender y tiene que haber una voluntad de enseñar a que la gente aprenda, ¿no? Y entonces, si no hay esos canales, pues esa gente se va quedando cada vez más arrinconada, ¿no? Con lo cual, no hay que ir desde el paternalismo, sino todo lo contrario, ¿no? Todos tenemos discapacidades, ¿no? Las tengamos o estén de una manera más establecidas o no, como puedan ser estas de las que estamos tratando, porque son como más evidentes, pero todos tenemos capacidades y tenemos discapacidades de cualquier índole, ¿no? Con lo cual estamos todos jugando en la misma liga, ¿no? Y estamos en el mismo nivel. Y por tanto, pues aquí sí que hay una serie de barreras que son más complejas que otras y entonces tenemos que permitir que toda esa gente tenga las mismas capacidades de vivir con los derechos y con las necesidades que tienen cubiertas, ¿no? Así que bueno, queda tantísimo por hacer, pero es verdad que también miras y desde el mismo plano del feminismo
que apuntaba ahora Pilar, pues en el plano de la inclusión lo que se ha avanzado es alucinante. No quiere decir que todo lo que quede no sea igualmente alucinante, ¿no? Por seguir avanzando en ese deseo de que cada vez seamos todos más plenos, ¿no? en la vida. Claro. Avance sí, pero lo que ha costado, ¿no? Si pensamos en la asturianita, ¿no? En el tiempo de la asturianita, claro que ha avanzado. Pero claro, quedan todavía muchas brechas. Quedan todavía muchas brechas porque pensamos que una persona que tiene una diferencia es incapaz de desarrollar las múltiples capacidades que lleva dentro. Quiero decirte, puede ser perfectamente un artista, un escritor y puede carecer de brazos, puede ser una persona invidente, puede ser una persona sorda, con incapacidad auditiva. Eso no impide que esa persona desarrolle y dé a la sociedad muchísimo más seguramente de lo que la sociedad recibe. Y yo creo que esa es una de las cosas que estamos viendo en este programa, ¿no? Como personas con diferencias están desarrollando en este momento dentro de la sociedad, dentro del mundo, papeles. Claro, el caso de la asturianita, estamos hablando del siglo pasado y eso ahí realmente la diferencia es mucha. Ahora, la negatividad y el rechazo, cuidaín, porque pueden ser parecidos a los que Regina García sufrió en su momento. Y eso es donde la visibilidad es muy necesaria, como decía Carlos, la visibilidad es muy necesaria. Y decía Nuria, dar a conocer esta realidad. Nuria. Sí, yo creo que sí, porque yo pienso lo mismo que mis compañeras y lo que hablábamos antes de que tú decías que lo normativo es esa belleza ideal, la vejez molesta, no gusta. Yo creo que tenemos que abrir los ojos, que somos diversos y que estamos hablando de características, de diferentes características que tenemos las personas, pero eso no significa que no puedan aportar, como tú bien dices, ¿no? Y sí que es cierto que esa realidad que sufrió la asturianita la están sufriendo ahora muchas personas a día de hoy, porque seguimos rechazando lo que no nos gusta, ¿no? Hablamos de que tenemos un gran problema en la salud mental, pero rechazamos lo que es diferente, rechazamos esas miradas, que es otra de las cosas que también vamos a trabajar desde Fiasco, que yo creo que también es muy importante dar eso. Y todo esto evitaría muchísimos estados emocionales diferentes, evitaría muchas depresiones, evitaría muchísima ansiedad. Yo creo que tenemos que ser inclusivos. Y hay otra cosa que también quiero destacar, porque me gustó mucho cuando estábamos trabajando el programa con Carlos, y es el acercar toda esta realidad a los institutos, trabajar con la gente más joven, abrirles esa mirada. Porque es que la gente joven desde pequeñitos están acostumbrados a estar con personas diferentes y diversas, con trastornos de autismo, con trastornos de lenguaje, con trastornos visuales. O sea, no ocurre nada. Lo asimilan todo, sin embargo, llegamos a una etapa, a lo mejor en la adolescencia, en la que apartamos o eliminamos cosas. Entonces es importante abrir esa mirada a los institutos, porque desde la enseñanza se trabaja. Ojo, no solo desde los centros educativos, no quiero quitar responsabilidades que tenemos padres y madres, ¿no? De abrir esa mirada al mundo y de comprobar de que somos diversas y tenemos que aceptarnos como somos, ni más ni menos, simplemente diferentes. Carlos. Sí. A ver, es ingente, ¿no? El trabajo en este momento y siempre, ¿no? Porque al final, pues eso, la sociedad tiende y todos tendemos un poco a lo más fácil, a lo más obvio, a coger el camino también más expedito, más libre, ¿no? Pero es verdad que hay una cantidad de realidades que nos superan y que nos obligan a tener que reflexionar sobre ello y a tener esa intención, ¿no? de incorporar a todo el mundo que pueda tener una debilidad mayor, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que ahora hay corrientes que dicen, bueno, si te estás ahogando pero es de color negro, pues entonces ya no te rescato la vida, ¿no? Ya solo rescato al compatriota, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que partimos de esa visión de decir, bueno, somos humanistas, somos gente que confiamos en el ser humano, sea del color que sea, tenga la estatura que tenga, practique la religión que practique. Con lo cual, bueno, un poco en este caso hemos abordado esta realidad, ¿no? Hemos querido ser inclusivos, hemos intentado que todo lo que vamos a poner ahí encima, además, no se quede flor de un día, programa de una edición, sino que todo esto permanezca en el tiempo y los próximos fiascos sean cada vez más inclusivos y tengan esa mirada de atención y hagan partícipes en el programa gente que tenga algún tipo de disfunción
o de problemática del tipo que sea dentro de estas realidades, y que sea igual de protagonista que cualquier otro, ¿no? Entonces, intentar eso, salir de ese, bueno, pues igual que hicimos un Matria y lo dedicamos íntegramente a las mujeres, no un 50, ni un 70, ni un 25, sino el 100%, pues pensamos que aquí esto tiene que ser también una realidad que no esté todo el rato en la cuota, sino que toda esa intención de desequilibrio se empieza a corregir, ¿no? Y ayudar un poco en esa línea, ¿no? Así que bueno. Sí, Pilar. No, yo iba a destacar antes, se pedí precisamente, pero ya lo dijo Nuria, para destacar el necesarísimo papel que hay que hacer en los institutos, porque tenemos los problemas de bullying y de acoso continuamente ante cualquier diferencia, y por eso es muy importante también. Y hay otra forma de exclusión, ya hablando de la asturianita, que es lo mío, hay otra forma de exclusión que ella abordó, que es la pobreza. Ella no solamente fue, como decíamos, coach emocional en este sentido, sino que también fue filántropa y creó una asociación sin ningún tipo de aportación económica por parte de las instituciones, a escote pericote entre los pobres, precisamente para darle oportunidades a los niños y a las niñas que tenían capacidades, pero no tenían dinero ni siquiera, porque en aquel momento evidentemente no había nada, no tenían dinero ni para acceder al bachiller ni para acceder a una carrera. Entonces es muy importante el papel de ella, esta devolución que le dio a la sociedad, pese a todo lo malo que recibió de ella, cómo consiguió transformarlo y cómo consiguió devolver realmente todo lo mucho que tenía dentro. Claro, porque sigue habiendo personas que llaman la atención por la calle y pienso que es muy difícil desprenderse de construir algunas cuestiones, ¿no? Y voy al documental de Carla sobre los bufones, ¿no? Tan reflejados en la pintura, en la cultura española, pero que a día de hoy, y lo sé porque tengo amigos con acondroplasia, es una batalla todos los días. Es una batalla casi mental, ¿no? Sí, de fuerza, ¿no? Sí, es verdad que no, desafortunadamente, no todas las personas tienen esa personalidad arrolladora que tenía la asturianita, ¿no? Que ha sido capaz de, en fin, de superar todo tipo de barreras, de realidades tremendas, ¿no? Injustas, y de tener esa fortaleza, ¿no? de superación y de afrontar retos que para otras personas sería imposible, ¿no? Por eso tenemos que ser también, como sociedad y a nivel individual lo mismo, pues bueno, no solo cuidadosos, sino protectores, ¿no? Protectores en el sentido de establecer las posibilidades, no protectores desde esa visión un poco, ¿no?, paternalista, sino de dar las herramientas y dar las posibilidades de que cada uno viva en esa plenitud. La campaña, bueno, pues ha sido no solo, bueno, una pieza que está cosechando éxitos en festivales a nivel estatal e internacional, porque es una joya realmente, y viene a reflejar eso desde una visión, pues bueno, plásticamente hermosa, y de dar un protagonismo y de intentar quitar un poco esa visión todo el rato como, pues eso, ¿no?, que condescendiente, ¿no?, que es bastante horrible, como estar mirando siempre un poco como, ¿no?, como que dando pena, ¿no? Y entonces lo que necesitan es justamente lo contrario, que los miremos igual que a cualquier otro, ¿no? O sea, por cuestión de peso, de talla, de sexo, de color. Entonces, bueno, estamos todo el rato estableciendo ese tipo de diferencias, y ahí es donde tenemos que intentar tener una visión, pues eso, lo más cariñosa, lo más amable, lo más respetuosa, lo más amplia. Y bueno, todo eso supongo que nos hará mejores personas, ¿no? Desde luego. Los bufones de Velázquez, de Claudia Barral, ¿se proyecta también en la gala? Sí, claro. O sea, que es el sábado, ¿no? Sábado... No, es el viernes. Sí, está dentro de la gala. Viernes 7. Está dentro de la gala por la inclusión. Va a estar Claudia, va a estar seguramente la persona que ha llevado la dirección, digamos, de la campaña, va a estar la presidenta de la asociación de ADE,
y va a estar Marta, que es una de las actrices que ha participado en el corto. Pues se proyectará y habrá un pequeño debate y una pequeña entrevista con ellas dentro de las otras actividades que habrá ese día, como decías, presentado por Pati Bonet, y que será uno de los platos, yo creo que más jugosos, más interesantes y más diversos del programa, ¿no? Desde luego, porque claro, los bufones de Velázquez, es que se siguen contratando a personas con enanismo o de talla baja para despedidas de soltero, de soltera, para corridas de toros. Iba a comentarlo yo ahora. Por ejemplo, ¿no? Yo ahora que esa inclusión en las despedidas de soltero, por ejemplo, a mí me parece una aberración total. Y algo, claro, es algo, no te explicas ni quién lo ofrece ni quién lo demanda. Porque realmente esas personas sí que deberían estar excluidas socialmente, si nos ponemos así, ¿no? Sí que... Totalmente. Sí, ¿no, Nuria? Sí, yo pienso lo mismo. O sea, yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que cambiar como sociedad y que nos lo tenemos que hacer mirar, porque es terrible que haya una demanda, como dice Pilar, de estas cosas, ¿no? Y esas miradas y esos constructos sociales pueden hacer tanto daño a estas personas. Eso es lo que tenemos que eliminar. Hay que dar cabida en la sociedad, pero eso va desde ofrecerles un trabajo digno, desde la inclusión total y absoluta, porque las personas no son diferentes. Adecuar los entornos, yo creo que también eso es algo fundamental, ¿no? O sea, tienen que tener esa capacidad de tener esos escalones, de tener esas sillas adaptadas, de tener esas mesas adaptadas, y eso tiene que estar en la sociedad. Es que eso cuesta mucho dinero, podemos decir, sí, pero es que eso no es dinero, eso es una inversión. Y invertir en eso es invertir en igualdad, desde todos los puntos. Entonces yo creo que ahí tenemos también una carencia importante, a pesar de que, como tú decías, Carlos, hemos avanzado muchísimo. Yo creo que nos queda todavía un trecho muy, muy largo. Y yo creo que es necesaria también, perdonar, la discriminación positiva. En este momento yo creo que es muy necesario también hacer un esfuerzo suplementario. Porque en el momento en que estamos viviendo, yo insisto, y lo comentabas, de retroceso de los derechos fundamentales, es más necesario que nunca hacer este esfuerzo. Desde luego. Bueno, de hecho, os quería llevar también en esta conversación a lo que nos ha costado en este país algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución, para eliminar la palabra disminuidos, y soy suave porque había otras, y sustituirla por personas con discapacidad, en realidad viene del año pasado, Pilar, viene del 2024. Efectivamente, bueno, pero te recuerdo que tenemos la ley sálica vigente, o sea que vamos. Sí, cuando se habla de la Constitución intocable, bueno, pues realmente fue algo que por lo menos hubo unanimidad que no la hay para este tema. Porque evidentemente es que hablabas antes de las cifras, estamos hablando de casi 5 millones de personas. Y son de 2020, ¿eh? Con las cifras de 2020, con alguna diversidad funcional. Evidentemente la hay física, la hay mental, hay de todo, pero toda esa variedad exige que la sociedad dé respuesta. Y a mí me parece, yo vuelvo a insistir, que como fiasco, quiero decirte, festivales y actividades de este tipo son muy necesarias. Y qué importancia también tiene el lenguaje, ¿no? Lo que decías tú ahora, disminuidos. O sea, ya te ponía el foco la atención en que ahí algo iba mal. Discapacitados. No están capacitados para estar en la sociedad. Hay que apartarlos. Ahora el término personas con diversidad funcional. Es que es un término respetuoso. Ya no es peyorativo. Entonces, ¿qué importancia tiene el lenguaje, ¿no? Y estás poniendo el foco directamente en las personas. No en esa característica negativa, que era una disminución para algo. No estás completa, no estás para estar capacitado a estar en esta sociedad. Y bueno, es abrumador lo que tú dices de que haya sido el 2024 cuando se haya hecho ese cambio. Bueno, sí, a ver, siempre que el lenguaje resta mal, ¿no? Entonces, quiero decir, usemos un lenguaje que incluya y que no haga de menos a nadie, ¿no? Con lo cual, pues bueno, si tenemos afortunadamente una lengua, como cualquier otra lengua, que puede designar, que puede nombrar y que puede sumar,
pues usemos eso, si es que parece como de perogrullo, sentido ¿no? común, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, muchas veces pues ese sentido común pues no llega porque no conviene, ¿no? Porque no es la prioridad de los que, bueno, en un momento dado mueven el mundo, ¿no? Que no les interesa un poco, pues bueno, esas inversiones sociales, esas inversiones que tienen que ver con minorías, pues las minorías tienen los mismos derechos que las mayorías. Y es así, ¿no? Desde luego. Luego nos metemos un poco más en esto de la política, pero desde vuestro punto de vista, ¿qué queda por hacer, Nuria? Queda mucho. Yo creo que queda mucho por hacer. Bueno, desde las barreras sociales a las que yo me refería, que creo que son muy importantes y que esas las podemos trabajar, pues ya como personas, desde las familias, desde los centros educativos, importantísimo ese trabajo también desde la educación. Desde las barreras arquitectónicas también, que tenemos una brecha importante, medios de transporte, en todo esto yo creo que habría mucho que trabajar también. Y después seguir invirtiendo dinero en políticas sociales, eso es fundamental. No se da en todos los casos. Estamos viendo, como tú decías, con el avance de la ultraderecha, esos recortes que se piden, ¿no? Esos recortes de bonificaciones fiscales que piden algunos países, todos esos recortes están disminuyendo derechos y servicios. Entonces, aquí sería uno de los primeros focos donde habría un recorte importante. Todo eso lo tenemos que defender, porque como dice Pilar, aquí nadie nos ha regalado nada y esas conquistas tenemos que defenderlas día a día. Pilar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué queda por hacer? Hombre, queda por hacer mucho. Creo que queda por hacer mucho. Lo primero, que cada persona individualmente quite las etiquetas, porque somos muy de poner etiquetas a todo, etiquetas fundamentalmente negativas. Entonces, yo creo que hablábamos de las barreras físicas, pero las barreras mentales que citaba Carlos, yo creo que son también fundamentales. Y ahí sí que hay que exigir un esfuerzo personal, decir, no las instituciones, que los ayuntamientos y el gobierno, el ayuntamiento y el gobierno no. Aquí cada uno tiene que hacer una reflexión interior, cada persona tiene que hacer una reflexión interior y no cometer ese error de juzgar y de etiquetar a las demás personas en función de su diversidad, porque todos tenemos algo. Todos tenemos alguna tarita tenemos todos, pequeña o grande. Pues evidente, ¿no, Carlos? Está claro. Sí. A ver, yo creo que lo que hace falta son recursos y es sensibilidad también, ¿no? Entonces, bueno, ayer se publicaban los beneficios de la banca de 25.000 millones y tal, batiendo todos los récords, y luego se dice que no hay dinero. Bueno, pues sí que hay dinero, ¿no? La cuestión es ver cómo... La cuestión es dónde. Claro, ¿quién se queda con el dinero, claro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí un poco es verdad que está habiendo ya, y eso es una realidad, pues ya en Asturias hay un festival de diversidad en Avilés, que ya va por la segunda edición. Está el festival que organiza el Consejo de la Mocedad, que ya lleva varias ediciones. Nosotros estamos haciendo... Eso es un buen síntoma, ¿no? De que está habiendo, bueno, también desde la cultura, pues una mirada y un acercamiento para poner y aflorar todo ese caudal de creatividad y de contenidos que se está generando desde personas que tienen algún tipo de diversidad, ¿no? Funcional. Y entonces, en ese sentido, pues sí, seguir ahondando en la divulgación, en la enseñanza, en la dotación de medios para hacer la inclusión cada vez más real, ¿no? Claro. Porque son fundamentales las políticas públicas, Nuria, y ahí los ayuntamientos, lógicamente, tenéis mucho que decir, ¿no? Y que trabajar. Algunos ejemplos ya nos has puesto en el programa. Pero bueno, claro, sí, desgraciadamente los ayuntamientos no legislamos, pero sí podemos invertir en... Ciertamente es a quien vamos a reclamar, ¿no? Sí, como ella decía, lo más cercano es el ayuntamiento, eso está claro. Sí que tenemos que hacernos una mirada al interior, pero bueno, lo más fácil y más sencillo es decir, es que las administraciones no hacen nada. Entonces, bueno, desde el Ayuntamiento de Mieres yo creo que tenemos un compromiso social y está sobradamente demostrado. Y bueno, tenemos datos, porque yo creo que esto no hay que decirlo, sino que hay que hacerlo. Son cosas que no se pueden dejar en el tintero. Yo creo que, bueno, nosotros hemos recibido también el sello de excelencia social y eso es por algo, no es porque sí. Y en estos presupuestos hemos destinado más de 8 millones de euros
a este tipo de políticas con los diferentes programas que hay en diversos ayuntamientos, pero bueno, nosotros damos especial relevancia a muchas cosas. Por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilios es fundamental. Ahí estamos destinando casi 2,5 millones de euros para que no se pierda esto. Otro 1 millón de euros también destinamos a la residencia de personas mayores, que creo que somos de los pocos ayuntamientos que tenemos una residencia municipal, y yo creo que esto es algo importante y que tenemos que defender totalmente. Después también tenemos una red de servicios sociales que con otras inversiones de 900.000 euros que se están destinando a todas esas ayudas en familias que tengan algún tipo de precariedad, ayudas de emergencia, ayudas para los gastos de mantenimiento de vivienda. Hemos doblado las ayudas al comedor escolar en primaria, hemos doblado también las ayudas que destinamos a la compra de libros en infantil. Se han destinado también 1,7 millones de euros en bonificaciones fiscales para las personas más vulnerables que no tengan que pagar las tasas de basura, las tasas de agua. También se están haciendo esfuerzos importantes para gestionar el centro ocupacional de Cardeo, que están haciendo una labor extraordinaria para todas esas personas con diversidad funcional. Ahí se destinan también otros 600.000 euros. Los programas que trabajamos a través de Proyecto Hombre, con Caixa por la Infancia, también, que hacen una labor fundamental en ese apoyo escolar a las familias vulnerables, en ese apoyo educativo que hacen, que trabajan con grupos cada vez más numerosos. Hoy decía esta mañana Cáritas que los umbrales de pobreza vuelven a subir en Asturias. Bueno, ya sabemos que esto no es a nivel Mieres, es a nivel general, pero yo creo que este tipo de inversiones son necesarias para conseguir espacios seguros. Ahora también hay un proyecto muy importante que a mí también lo veo muy necesario y que es muy guapo, que es los apartamentos que va a haber para personas mayores, pero que son autónomas en Turón, ¿no? Con esos espacios comunes. Yo creo que tenemos que tender hasta eso. Yo creo que hay que ir en esa línea para hacer espacios inclusivos, intergeneracionales, pero sin que pierdan la autonomía. No se trata de desplazar a nadie, como tú decías antes, las personas mayores molestan ya. Vamos a meterles en una residencia, apartarles, ¿no? Yo creo que eso es inclusión y hay que incluir a toda esta gente en la sociedad. Y yo creo que esa es la línea en la que tenemos que trabajar, y Mieres tiene un compromiso social importante y así lo demostramos día a día. Yo ya lo mencionó Nuria, pero yo voy a incidir en ello porque no podemos olvidar que en Asturias tenemos una población envejecida totalmente, que las personas con diversidad funcional también llegan a viejos. Muchas de estas personas a lo largo de su vida tienen el apoyo de la familia, además de las instituciones, pero hay un momento en que quedan solas. Hay programas como el de Soledad no deseada, donde fundamentalmente nos encontramos con mujeres mayores de 80 años con diversas incapacidades y diversidades, y claro, eso también se debe afrontar, porque al final la vejez, como bien decías, es otra forma de exclusión también, y eso es un tema, sobre todo, insisto, en una sociedad donde estamos todos en la jubilación, camino de ella, a tener muy en cuenta, porque a veces pensamos que todo es la juventud del Corte Inglés, pero la realidad es otra. Claro. Bueno, nos quedan pocos minutos. Carlos, ¿una opinión sobre esto que estamos hablando? Bueno, yo estoy un poco en la misma línea, ¿no? La verdad que que estamos redundando un poco en decir lo que es necesario, lo que hace falta y lo que hay que reivindicar todo el rato, ¿no? Así que son recursos, que es sensibilidad, que es apoyo, que es antipaternalismo, que es dejar hacer, que sean igual de libres, igual de soberanos en su vida sexual, afectiva, laboral, en fin, es establecer la igualdad, ¿no? Para todo el mundo. Desde luego. Bueno, y que se vean, ¿no?, en los medios. Bueno, claro, es que se trata de darles hay que dar los ejemplos, de ¿no? darles el protagonismo simplemente, ¿no? No es decir, no, mira, espera, que te acompaño yo para que... No, o sea, simplemente le das el escenario, le das el micrófono, le das el bolígrafo, le das lo que haya que darle, porque es igual de capaz que tú para hacer lo mejor y lo peor también, ¿no? Así que son uno más, ¿no? Desde luego. Importante el papel de los medios, Pilar, en esto también. Importante papel de los medios. Yo solamente quiero decir de verdad que, por favor, no, lo de leer La Asturianita no es porque yo haya escrito la novela, es porque merece la pena ver, de verdad, conocer a esta mujer, saber lo que sufrió, lo que hizo, cómo la resiliencia, que es una palabra que utilizamos ahora y que yo creo que si hay alguien que pueda realmente aplicársele es a ella, y ver cómo la sociedad lo entendía entonces para ver cómo la sociedad lo entiende ahora y aprender también. Nuria.
Los medios. Bueno, los medios es súper importante. Yo tengo que agradecerte enormemente que nos des voz, que apoyéis el compromiso que estamos haciendo, porque yo creo que es un trabajo que tenemos que aunar esfuerzos. No seríamos nada sin vosotros. Vosotros hacéis llegar este mensaje, tenéis un altavoz enorme que llegáis a muchísima gente que nosotros seríamos incapaces de llegar. Y yo creo que se trata de eso, ¿no? De ir en equipo, de unar esfuerzos y de que juntas y juntos consigamos que Fiasco siga creciendo y que el compromiso social esté en todas las capas de la sociedad. Vale, que siga creciendo, porque en esta 9ª edición hay muchas cosas. Comenzábamos el programa hablando de algunas de ellas. Carlos, te voy a pedir que recordemos un poco este programa que arranca el jueves 6 de noviembre con los institutos, con la Nieve Ardía, un taller de teatro de la ONCE, pero hay muchas más cosas. Hay música también, ¿no? Bueno, hay un poquito de todo, sí. Ese mismo jueves por la tarde hay una intervención artística de personas con diversidad funcional de la Fundación Binjoy, que tienen un grupo de creación y han hecho una pieza ex professo para Fiasco, y la presentaremos ese día por la tarde a las 5 en el vestíbulo del auditorio. Ese mismo día es el estreno y lo que hablábamos, ¿no? Uno de los platos estrella del festival, que es la representación de la nueva obra Hablar no sirve, punto de nada, de Bob Pop, y que bueno, pues ya como decíamos, las entradas están agotadas. El viernes tenemos otra actividad con los institutos por la mañana, que es Participación sin barreras, sobre el cómic que decíamos que en su momento editó el Consejo de la Mocedad y que sigue con toda la vigencia. Tenemos el taller Access Rider con Costa Badía, como decías, la creadora de la imagen del cartel de este año, que como siempre hemos tenido esa mirada para que la ilustración tenga también un peso y un protagonismo dentro del programa de Fiasco. Este año es Costa, una persona absolutamente brillante que bueno, recomiendo a todo el mundo que entre a su web, porque ya define claramente su capacidad, ¿no? Su sentido del humor y la necesidad de atender todo lo que cuenta y cómo lo cuenta. Entonces, bueno, ese taller requiere de inscripción, está abierto todavía, hay plazas, con lo cual, pues bueno, cualquier persona interesada en el ámbito de la creación, del arte, pues bueno, será más que bienvenido. Y tenemos pues más cosas ese día también. A las 8 de la tarde es la gala por la inclusión, a la que antes hacíamos referencia, donde va a haber pues esa proyección de los bufones de Velázquez, con la participación de sus protagonistas, con la participación de Alberto Suárez Lasso, el atleta paralímpico asturiano, con la participación y la representación de la obra Idem de Danza Móvil, y finalmente con la entrevista, quizá lectura de alguno de sus poemas, interpretación de alguna de sus canciones de Yuri Mikailenko. Bueno, una persona con una biografía absolutamente alucinante, ¿no? En la línea un poco de la asturianita. Bueno, él está sentado en Barcelona desde hace años, es ucranio, con todo lo que eso significa, viviendo un momento vital complicadísimo porque su familia está allí, y un tipo pues bueno, que ha hecho cine, que ha hecho realización, que hace producción musical, un auténtico renacentista de nuestro tiempo, que bueno, sufrió también de heridas muy graves en la guerra de Afganistán, y bueno, pues también por ahí había que hacer una especial atención, ¿no? Tenemos ese taller de braille el sábado 8 de noviembre por la mañana, también que requiere inscripción, que impartirá la ONCE. Se celebran 200 años de ese lenguaje inclusivo para gente con discapacidad visual. Tenemos a las 5:30 la presentación de La Asturianita, esa novela fascinante con esa historia realmente increíble. Parece extraño que hasta ahora no haya habido una novela, porque bueno, si viviéramos o habláramos desde Estados Unidos habría 18 películas, 40 series y 38 novelas. Pues bueno, es la primera, y supongo que toda reivindicación es poca, porque bueno, la historia es tan fascinante que seguro que seguirá medrando y llevará a que todo el mundo conozca y aprecie y reconozca esta figura, que además es de Asturias, no de Massachusetts.
¿Qué más cosas tenemos? Bueno, el programa con Diversa Radioactiva, que está haciendo una labor también maravillosa, ¿no?, de inclusión, con la participación de Bea Romero, que bueno, ha llevado la lengua de signos a la visibilidad absoluta, y pues bueno, tanto Rosalén como ella han abierto pantallas y han abierto un camino que otra mucha gente está empezando a seguir. Y ya para terminar el domingo, pues vamos a tener doble sesión, ¿no?, en ese programa, con la actuación de Pascal Kleiman, un DJ que no tiene brazos, que hace la sesión con los pies, que es alucinante, y que bueno, es una de las figuras emblemáticas de la electrónica a nivel global. Y ya pues bueno, ponemos ahí un poco la guinda con Sorda, que es una de las películas más relevantes del año pasado en España. Estuvo bueno, pues ahí en la terna para ser candidata por España a los Oscars, y una película también que te atraviesa, ¿no? Y luego tenemos una actividad, digamos, extensiva, que es la exposición que tendrá lugar en la Yocura, sí, que estará desde el 6 hasta el 23 de noviembre, que es Ciudad sin Barreras, precisamente una exposición fotográfica que evidencia con mucho sentido del humor, pues bueno, todas las dificultades que tienen que atravesar las personas con diversidad física, ¿no?, en este caso. Muy bien. Bueno, pues a partir del jueves 6, Fiasco en Mieres. Carlos Barral, muchas gracias. Pues muchas gracias muchas a ti, gracias. al programa. Nuria Ordóñez, muchas gracias también, concejala del Ayuntamiento de Mieres, muchas gracias. Y Pilar Sánchez Vicente, muchas gracias. Quedamos pendientes de mayo. Quedamos pendientes. Muchas gracias, de verdad. Gracias. En la entrevista de Asturias al Día, en este lunes 3 de noviembre, vamos a repasar algunas de las actividades que está desarrollando la asociación Abrazos Verdes, jornadas en Gijón, gala a final de mes en Mieres, y entre medias seguro que muchas más cosas que podremos comentar hoy con Alba López, que es la presidenta de la asociación, y nos acompaña también en el estudio Carmen Grau, que forma parte de esta asociación Abrazos Verdes. Venimos de hablar de Fiasco, del festival que arranca el jueves 6 de noviembre en Mieres, Fiasco por la Inclusión, y nos metemos en unas jornadas que ha diseñado Abrazos Verdes, que se van a desarrollar también este fin de semana, viernes 7 y sábado 8, de prevención de la conducta suicida desde el ámbito comunitario. Pero lo primero, como siempre, es saludar a Alba López. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Roberto. Encantada de estar aquí, como siempre. Bienvenida de nuevo, muchas gracias, un placer. Y Carmen Grau, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Bien, muy muchas bien. Gracias por sumarte también a la conversación, que, si os parece, nos metemos ya directamente en ello, ¿no? Porque los próximos días 7 y 8, viernes y sábado, vais a desarrollar estas jornadas en Gijón, jornadas importantes, charlas, mesa coloquio, talleres, proyección de documentales, en fin, hacéis un gran programa, ¿no, Alba? Bueno, menos ambicioso del que nos gustaría siempre, pero muy, muy potente, sí, además con mucha ilusión y con mucho esfuerzo, ¿no? Son las primeras jornadas que organizamos, y todo lo que es primero, bueno, pues siempre cuesta un poquito más, con mucha ilusión de que a la gente, bueno, pues les motive venir y les parezcan interesantes, pero seguro que hacemos un gran trabajo. Sí, desde luego que sí, ¿no, Carmen? Sí. Se nota en el programa, ¿no? Sí. ¿Quiénes, además del ayuntamiento, quiénes más colaboran con vosotros en el programa? El Colegio de Psicología, creo, ¿no? Las jornadas las organizamos junto con el COPA, el Colegio Oficial de Psicólogos de Asturias, y colaboran también, bueno, pues nos ceden los espacios, nos facilitan muchísimo el tema burocrático, e incluso coorganizan junto a nosotras unas charlas en el ámbito universitario, que luego ya te desarrollamos, el Ayuntamiento de Gijón, el área de Juventud, el de Cultura, bueno, pues diferentes ámbitos del Ayuntamiento de Gijón, el Ayuntamiento de Gijón al completo, el COPA y nosotras, y ahí estamos colaborando. Que está muy bien, ¿no? Muy bien. Bueno, pues se van a desarrollar, si no me equivoco, en la antigua Escuela de Comercio, creo que además en una cervecería, y en el Centro Municipal Integrado del Llano. Es decir, que cogéis varias partes de la ciudad de Gijón para el fin de semana, ¿no?
Sí, lo que queríamos era salir un poco de las jornadas que se celebran en un mismo sitio y que todo el mundo tiene que acudir a ese sitio nada más, sino hacer otro tipo de actividades en otro tipo de espacios donde quien en un principio no venga a unas jornadas tan formales, pues sí le apetezca participar en otro tipo de actividades, ¿no? O asomarse a otro tipo de formato que no es la jornada en sí. Y creo que por eso es una idea interesante. Vale. Jornadas de prevención de la conducta suicida desde el ámbito comunitario. ¿Qué encierra todo esto, Carmen? Pues queremos que no solo sea en el ámbito simplemente de médico, ¿no? Sino que toda la sociedad tenemos una actividad que hacer junto para la prevención del suicidio. Alba. Esa es la idea, ¿no? Ya las voces más expertas ya dicen la conducta suicida o la muerte por suicidio no es un aspecto únicamente clínico, sino que intervienen muchísimos factores. Tiene que ver con la desesperanza, tiene que ver con la falta de horizontes y tiene que ver con el dolor, ¿no? Y por supuesto, una de las bases o de las patas principales para prevenir el suicidio, para que la prevención del suicidio sea algo real, algo tangible y algo duradero y efectivo, pues implica a los medios de comunicación, por supuesto, aquí estamos, a las instituciones públicas en todos los ámbitos, no solamente en el clínico, sino en la infraestructura, en la educación, en lo laboral, en todo lo que tenga que ver con que la vida de la persona pues se vea afectada, ¿no? Y por supuesto desde el ámbito civil, porque todos y todas formamos parte de esa prevención, ¿no? O de la no prevención cuando lo hacemos mal. Claro. Habéis tenido una gran acogida en Gijón, ¿no? Os he visto a finales de la pasada semana presentando precisamente este programa, creo que con una buena acogida, ¿no? Sí. ¿Y tú? Sí. Sí, la verdad es que nos han facilitado, bueno, pues el acudir al hall del ayuntamiento, a la sala de presentaciones del ayuntamiento para presentar las jornadas. Es un espaldarazo muy importante, ¿no? Que las instituciones de la ciudad donde vas a celebrar unas jornadas te apoyen, les parezca interesantes y lo publiciten. Bueno, pues los que trabajáis en medios de comunicación ya sabéis lo importante que es que alguien o una institución os respalde, ¿no? Que vea que hay seriedad, que vea que hay trabajo y que vea que es interesante para la sociedad asturiana y gijonesa en este caso. Vale, entiendo que vais un tiempo trabajando en la confección de este programa porque el día 7, el día de arranque de las mismas, de las jornadas, después de la presentación de las actividades a las 6 de la tarde con la alcaldesa de Gijón y la decana del Colegio Oficial de Psicología de Asturias, hay ya una primera mesa redonda, prevención y posvención del suicidio en primera persona, del dolor a la acción comunitaria, donde vienen al menos 3 personas, dos de ellas de Madrid y una de Cataluña, ¿no? Sí, ha sido un trabajo de meses, ¿no? Pero teníamos mucha ilusión por poder traer a gente, a personas que trabajan en otras asociaciones de otras partes de España, con las que nosotras llevamos muchos años ya de relación y de trabajo, que nos han ayudado muchísimo, ¿no? A formar el proyecto, porque cuando empezamos aquí no había nada y nos apoyamos en esas otras asociaciones. En el caso de la de Cataluña, de SAS, que viene Carles Alastue, es psicopedagogo y además superviviente. Bueno, pues de SAS es la primera asociación que se fundó en España hace más de 12 años de supervivientes y de prevención del suicidio. Es un referente en España. Para nosotras, Carles fue un padrino que nos ayudó muchísimo en darle forma a lo que queríamos hacer y cómo, y bueno, pues poder traerle para que le escuchen y para que le conozcan aquí en Asturias, para nosotros es un honor. Y Carlos Soto y Olga Ramal, que también son una pareja son pareja y además los padres de Ariana, una chica muy joven que desgraciadamente murió por suicidio, y desde entonces llevan pues en un activismo brutal, además alcanzando, bueno, pues desde diplomados hasta formando parte de ponencias como máster, llevan los grupos de duelo en Madrid. O sea, es gente que hace mucho, que sabe mucho y que nos parece brutal el poder tenerlos aquí y compartir esa experiencia. Se llama Psicourgencias, su asociación. Sí, la asociación en la que están en psicourgencias, sí. Junto con Pedro Martín Barrajón,
que es el que viene a continuación, ¿no? Que es la siguiente actividad. Pedro es un referente en España de la prevención y de la formación en conducta suicida. Ha formado a miles de personas desde el ámbito de bomberos, de policía, de todo lo que te puedas imaginar, servicios sanitarios, el 112 en Madrid, ha sido coordinador del 112 en la época de la pandemia, o sea, es una persona, referente nacional. Y viene a dar un taller, como viene ahí, pues para dirigido a las entidades del tercer sector en Asturias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que estamos invitando a todas las asociaciones de Asturias que quieran venir a participar de ese taller, que es un taller de alfabetización, un taller cortito, pero intenso, intenso de alfabetización en intervención en conducta suicida, ¿no? Porque nos parece muy importante que todos y todas las que tenemos contacto en la base, en contacto directo con personas de todo tipo, en todo tipo de ámbitos, como las asociaciones que están a pie de calle, pues tengan esa formación, ¿no? Y queríamos revertir todo lo que nos dieron desde otros ámbitos, poder revertirlo en las asociaciones asturianas, que también es muy importante que tengan esa formación. ¿Habéis participado en algún taller vosotras con Pedro o en otro similar? Sí, con Pedro. De hecho, bueno, somos ponentes de un diplomado internacional de la prevención de la conducta suicida. Tenemos ahí 2 horitas de ponencia en su diplomado y, bueno, talleres de prevención. Hemos hecho de duelo con el Instituto IPIR, pero bueno, no es. Este año no vienen, otro año igual sí. Vale. Sí. No, a lo que iba, que quiero decir, son talleres importantes, tal cual estás contando, ¿no? Sí. Para saber enfrentarnos, aunque sea con unas bases sólidas, a una situación de suicidio. ¿Sabes cómo surgió esa idea, Roberto? No. Porque nos contactaban voluntariado y trabajadores y trabajadoras de las asociaciones que tenemos más cerca o con las que nos relacionamos, o asociaciones que no conocíamos, contándonos casos de que en actividades que no tienen nada que ver con la salud mental, pues estaban apareciendo casos de autólisis, de conducta suicida, en medio de actividades que en principio no tienen nada que ver. Y claro, se veían desamparados y desamparadas, muy limitados y sin esas herramientas básicas para poder atender a una persona que está sufriendo en tu asociación, que en principio viene por una cosa totalmente diferente, ¿no? Claro. Y eso nos encendió la bombilla de qué importante era poder alfabetizar, poder acompañar a esas asociaciones que están, ya te digo, en contacto directo y a pie de calle y con muy pocos recursos en la mayoría de las veces. Bueno, pues muy bien. Invitadas todas. Todas invitadas, por supuesto. Y seguramente con una amplia participación el próximo viernes a las 7:30. Hacéis luego otro acto el viernes también, en este caso es una cervecería, cervecería Escala, a las 9. ¿Qué es esto? Bueno, pues Beer and Psycho. Beer and Psycho es un podcast que hace Jesús Rivero, que es el psicólogo que también nos ha ayudado a realizar las jornadas. Es un podcast donde se hablan de diferentes temas y justo el viernes está enfocado a los medios de comunicación. Va a venir una chica de la asociación La Nina Amarilla, es una asociación que trabaja por la educación en medios de comunicación sobre la conducta suicida, y creo que va a ser un espacio de charla y de diálogo muy interesante. Desde luego, el pez que se muerde la cola, del silencio que estigmatiza a la palabra que previene. Es el título, ¿no? Qué importante. Qué importante es la poder palabra. hablar y hablar bien de suicidio. ¿Es la primera vez que vais a hacer algo así? Sí. Sí, tan grande y tan ambicioso, sí, es la primera vez. Esperamos que no sea la última. No, seguro que no. Que salga lo suficientemente bien para que la gente quiera repetir. Pues desde luego, seguro que sale bien. No hay duda en ese sentido, ¿no? que va a estar bien. Todo esto el viernes, ¿no? Todo esto el viernes. Y en la cervecería Escala, bueno, el viernes todavía 9. empezamos, antes de la programación oficial, con unas actividades complementarias, que tenemos 3 charlas en la Universidad de Oviedo.
en la Facultad de Pedagogía, en la Facultad de Formación del Profesorado y en la Facultad de Filosofía. ¿Eso el mismo viernes? El mismo viernes por la mañana, como actividades complementarias. En este caso, en una de las charlas irá Carles Alastuey, que no viene ahí, ¿verdad, Roberto? No. Te vinimos sin chuleta. No pasa nada. Carles Alastuey estará en formación del profesorado con prevención del suicidio en jóvenes. El viernes también estará Jesús Rivero, que es miembro del COPA y también coorganizador de las jornadas en la Facultad de Filosofía, con una charla sobre los mitos del suicidio con los el estudiantado de Filosofía. Y el lunes día 10, también como parte complementaria de estas jornadas, estará Paula Marín en la Facultad de Pedagogía, con una charla que es herramientas de prevención para el aula o para los docentes. Qué bien. Bueno, continúan el sábado. Sábado 8 en el Llano, en el Centro Municipal Integrado del Llano, con el grandísimo trabajo documental de Daniel Lobby, que es Socialicidio. Ya hablamos en alguna ocasión con él sobre este trabajo. Lo vais a proyectar a partir de las 10 de la mañana y luego hay una mesa coloquio, ¿no? Exacto. No se había proyectado todavía en Gijón, Socialicidio. Como te dices, es un gran trabajo de Daniel Lobby, ¿no? Es un documental muy bien tratado, muy bien desarrollado y que abarca a todo lo que puede influir, ¿no? Porque es el suicidio en las cuencas mineras. Hay una curiosidad que a Daniel le llamó la atención, ¿no? En España hay dos triángulos, que llaman los triángulos negros o del suicidio, y se dan en zonas, bueno, pues eso, 3 puntos en principio que forman un triángulo y se dan en 2 partes de España, ¿no? En una es en una zona de Jaén pegando con Córdoba, si no me equivoco, y otra es en las cuencas mineras, ¿no? Y junto a esa curiosidad que le generó que hubiera esos 2 puntos tan dispares en España y las ganas de saber por qué podía producirse eso, bueno, pues se gestó el documental tan interesante de Socialicidio. Y después, pues una mesa de profesionales muy interesante, que estará Natalia, no me quiero equivocar en los apellidos, Roberto, si lo dices tú. Natalia Lorenzo, Juan García Aro, Abel Fernández, Laura Rubio y nuestro compañero Tomás Corominas. Exactamente. Moderada por Jesús Rivero. Exactamente. Una mesa moderada por Jesús Rivero, 5 profesionales y de la parte del activismo, ¿no? De la parte de primera persona, pues Tomás Corominas, que es presidente de Hierbabuena. Estuvo el otro día aquí hablando y un activista muy conocido para todos nosotros. De salud mental. Hicimos un programa sobre salud mental, sobre el Pacto por la Salud Mental, por cierto. Sí. Para desarrollarlo. Bueno, vais a hablar después de Socialicidio, situación y retos en Asturias, que me imagino son unos cuantos. Pues sí, nos desgranarán, no vamos a adelantar nada, nos desgranarán en la mesa de debate cuántos retos hay, vale. aunque serán muchos, y también habrá muchas cosas que aportar a esos retos, ¿no? Si solo nos quedamos en que hay muchos retos, parece que estamos cayendo en la desesperanza, pero siempre a todos los problemas habrá algo hay que poner podamos soluciones, efectivamente. Bueno, puede asistir quien quiera, entiendo, a todos los actos de las jornadas de Gijón 7 y 8. Es libre, gratuito y bueno, que esperamos con mucha ilusión y muchas ganas de que vengan, ¿no? Y de que podamos absorber toda esta capacidad de trabajo y estos conocimientos que nos traen. Vale, tienes ahí un cartel. Tenemos aquí Carla, el día 28 de noviembre, viernes este 28 de noviembre, este mes, que estamos a tope con actividades en Abrazos Verdes, no paramos de hacer cosas, y el 28 de noviembre esperamos a todas y a todos los asturianos a que vengan a acompañarnos en una gala solidaria. Todo lo que se recauda en esa gala va a repercutir en Abrazos Verdes, en todas las actividades que realizamos. Somos una organización sin ánimo de lucro, sin ayudas, entonces todo lo que recaudamos es para eso. Es una gala que hicimos ya el año pasado, entonces repetimos, una gala muy divertida, ¿verdad, Alba? Que lo pasamos muy bien, con varias actuaciones, con Budo Gras, con Silbidos y Gemidos, con Mapi Quintana,
y con un teatro de improvisación de Trivilorio Impro y conducido por nuestra amiga Arantxa Nieto. Claro, ¿qué más se puede pedir? No, Asistir. Es un cartel de lujo, la entrada donativo son 12 euros, es el segundo año. El año pasado fue divertidísimo y este año vamos a repetir en diversión, en música y en alegría, ¿no? Que de eso se trata también, visibilizar la salud mental también a través de la alegría, por supuesto. Estuvo Fer Banquiastur contándonos el otro día algunos detalles de la gala. O sea, que colaboráis con él, ¿no? Sí. Colaboramos junto a él, pero repercute... En vosotros. En nosotros. En la asociación Abrazos Verdes. En Mieres estáis trabajando directamente, tenéis un local, si no me equivoco, ¿no? Nos lo habéis dicho la otra vez. Tenemos una sala cedida en el Teodoro Cuesta, en la Casa de Cultura, en el segundo piso, donde se reúnen, la tenemos cedida los jueves y es donde se está realizando ahora mismo el proyecto Cuidarte con T mayúscula, que es dirigido o orientado a las familias y personas cercanas de quien está sufriendo una crisis autolítica o ideación o intentos de suicidio en este momento. No es... lo que comúnmente se llama como cuidar al cuidador, cuidar a la cuidadora, ¿vale? Sostener a quienes están sosteniendo a quien sufre, porque muchas veces es la base de quien atiende a esas personas, ¿no? De quien las acompaña. Los servicios clínicos, médicos, las hospitalizaciones duran lo que duran y quien es de verdad el núcleo, el sostén o el pilar de la persona que sufre son las familias y las personas cercanas. Y a esas personas también hay que cuidarlas. Y lo que hacemos allí es un taller, una terapia, taller psicoeducativo a cargo de Angélica Rodríguez, que también es una psicóloga experta en prevención del suicidio y duelo por suicidio. Pues se dedica a talleres de comunicación efectiva entre las familias y la persona que sufre, autocuidado, ventilación emocional. ¿Está resultando bien? Está resultando... ¿Estáis contentas en ese sentido? La gente que participa está muy contenta y llena mucho, porque es gente que lo está pasando muy mal. Porque cuando se sufre por una persona que quieres, porque esa persona que quieres está sufriendo tanto, ese dolor se traspasa de una manera increíble. Poder aliviar, minimizar o acompañar durante un rato a esas personas que sufren tanto acompañando a su ser querido, para nosotras es todo lo que podemos hacer. ¿Es abierto el grupo? Es decir, ¿se puede incorporar cualquiera? Sí, tiene que pasar los jueves, ¿no? Los jueves tiene que pasar por llamada telefónica por Carmen, porque hay que avisar a Angélica. Angélica, esta semana vas a contar con más gente. Vale. Exacto. Entiendo que es para eso, ¿no? Exacto, sí. Vale, un número de teléfono, el vuestro, que se puede encontrar en redes sociales. En nuestras redes si lo quieres sociales, decir. Nuestras redes sociales en Instagram, en TikTok y en Facebook, porque no hay más. Abrazos Verdes-Asturias. Y nuestro teléfono, si nos escuchan y quieren ponerse en contacto con nosotros, es el 684-673-353. Y una primera llamada para explicarles las actividades que realizamos, ¿no? También tenemos un taller los primeros viernes de mes en Oviedo, que es nuestro grupo de duelo, de las personas que hemos perdido algún familiar por suicidio, un taller, un grupo de ventilación emocional. Os reunís en Oviedo, en este caso. En este caso en Oviedo. Son las dos cosas presenciales que hacéis, digamos. Exacto. No, tenemos otra más. Sí. Tenemos otro grupo que son grupos de apoyo mutuo, GAMS, que se llama Entre Iguales, que es el tercer viernes de cada mes, también es en Oviedo, y es para las personas que sufren derivado de la conducta suicida, en grado de ideación, en grado de intento, en grado de posintento, y es un grupo de apoyo mutuo para las personas que lo sufren en primera persona. Vale, os gustaría que hubiese más, ¿no? En más sitios, digo. Sí. Os gustaría avanzar en ese sentido, ¿no? Sí, nos gustaría tener un local. Nos gustaría tener un local. Autoridades que nos están escuchando, sobre todo en Oviedo, ahí tiramos la lanza, pero que en cualquier sitio, un local propio que nos ayudaría mucho a organizar, ¿no? Y a que la gente nos pudiera encontrar de manera más fácil. Claro que sí. Bueno, esperemos que se consiga. En lo que queda de año o en el primer trimestre del año que viene. Seguiremos en la brecha. Si no es con local, itinerantes, pero seguiremos. Lo sé, porque estáis y hacéis un grandísimo trabajo y os agradezco mucho que vengáis a contárnoslo a la radio.
una prueba son las jornadas, pero no solamente las jornadas, porque esos grupos, esa reunión de grupos que tenéis, eso sí que es potente también. Sí, acompañar en el dolor Desde es luego. un honor y un privilegio. Muy bien. Bueno, viernes 7, sábado 8 en Gijón, abiertas, desde por la mañana en la universidad y por la tarde en la antigua Escuela de Comercio, y el sábado en el Llano, el Centro Municipal Integrado del Llano. Y luego la gala, el día 28, que seguro que igual tenemos oportunidad de volver a meternos en ella otra vez. Ojalá, ojalá. Muy bien, pues os agradezco mucho que que hayáis estado con nosotros, Alba López, presidenta de Abrazos Verdes, y Carmen Grau. Muchas gracias también por estar. Gracias a ti, Roberto, un placer. Y vamos a cerrar el programa de hoy charlando con Luis José Vigila Escalera, presidente de Asemillando, Luis José Meyes, más conocido popularmente como Luis José Meyes. ¿Qué tal, Lujo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, ¿y tú qué tal? Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Al programa, ¿no? Ya sabes, es un placer. Para hablarnos del montón de actividades que estáis desarrollando, Asemillando, fundamentalmente en Langreo, que tienen que ver con exposiciones y otras cosas que podemos comentar en el programa de hoy, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Exposiciones? Sí, si quieres empezamos por exposiciones. Este mes está en el Hospital Valle del Nalón Mientras tú dormías, de Rendor Suárez. Está en el Centro de Creación Escénica Álvarez Novoa de la Felguera, en el Umbral del Olvido, de Analía Pello. Creo que estará a partir del 16 de noviembre Hablando en Plata, de José Antonio Fidalgo Corto Martés, ya digo creo. Habrá una presentación del libro La Mujer y la Mar 2025 de Laura Prego y Raimo Moreno. Hoy de tarde en Oviedo Ágora hace exposición colectiva de nuevo, que es una buena noticia para todos. En Gijón, en Los Fresnos, estos son sociedades con las que colaboramos, no son Asemillando mismamente. En Gijón, en Los Fresnos, tenemos La Ponia esa tierra mágica, de Pedro Gutiérrez. O sea, que actividad hay un montón en estos días. Vale, vamos por Ágora, porque me llama la atención precisamente, ¿no? Que pues sí, Ágora es un brote verde que está ahí revitalizando. El año pasado hicimos un convenio de colaboración Asemillando Ágora y tal, y bueno, hay un grupo de socios comunes entre los dos y tal, que están tirando, y por fin vuelve a haber una actividad de Ágora con una exposición colectiva que ya hoy a las 7 se inaugura. ¿Dónde? Ahora me pillas, si no, creo que es en la biblioteca. No, si me dejas tirar de móvil, tiramos de móvil o de internet. No te preocupes, que lo buscamos rapidísimamente. Sí, no, lo encontramos en Expo Ágora 2025, ¿no? Sí, Expo Ágora 2025. Colectiva, ¿no? Sí, pero no te lo digo yo ahora mismo. Será una de las exposiciones que nos gustaría que comentases, para luego meternos ya en... Mira, Ágora, exposición colectiva... espera, en el Cibercentro de la Lila, perdón. Ya está. Pues ya está, en el Cibercentro de la Lila, una colectiva de Ágora. De Ágora. Bien, Ágora, para quien no lo sepa, es la Sociedad Decana de Fotografía en Asturias, con más de 50 años de historia. En su momento tuvo 3 secciones, Ágora Cine, Ágora Fotoclub, que hacían también, cine con cine, fotoclub y juventud. O sea que lo que pasa que, bueno, la edad media de sus integrantes hubo un momento de impasse y ahora ya vuelve la transición. Bueno, en el hospital Glendor y algo más, creo, ¿no? En el hospital está Glendor. En el hospital Valle del Nalón. Glendor hace fotografía nocturna. Nocturna, sí. Va a haber una exposición de lactancia materna, pero bueno, esa es ajena a las actividades de Asemillando, Vale. La comparte. Después, a final de año, estará Momentos 2025, que es el resumen de las actividades de los socios de Asemillando durante el año. Este año la dedicaremos a Alma de Asturias, que era la que estuvo en las galerías GAN de Moscú, para tener por lo menos nosotros nuestra propia versión de esa exposición. Claro. Mira, aprovecho también para comentar que repetimos exposición en Moscú para el año que viene, para la primavera que viene, en la misma sala, a petición de los organizadores de la del año anterior, con lo cual, bueno, para nosotros... Bueno, eso quiere decir que gustó, ¿no? Gustó.
Eso quiere decir que gustó. Eso quiere decir que gustó, efectivamente. Vale, más cosas que tenéis en Langreo. El escaparate del arte, continuáis Escaparate con él, del arte. Escaparate del arte ahora mismo, un escaparate del arte además muy emotivo porque son fotos inéditas de Carlos Álvarez Novoa, que es quien da nombre al centro expositivo. El actor, nuestro socio Juan Lamata, que es quien expone. Su hermano era director de cine, hizo películas y dirigió una película de Carlos Álvarez Novoa, y Juan tuvo la oportunidad de estar durante todo el rodaje haciendo fotografías y demás. Habrá una presentación del documental después de un documental con fotos inéditas de Carlos Álvarez Novoa, que además se ha comprometido en hacer llegar a la familia, porque esas fotos evidentemente son inéditas y no estaban en un sitio, van a ser nuevas para ellos. Qué suerte, ¿no? Que te inviten y que puedas estar en un rodaje, ¿no? Sí. Como para desaprovechar esa oportunidad. Como para desaprovecharla. Ahora que estoy con lo del Que teatro, no el lleves gusanillo. tarjeta, imagínate que no lleves tarjeta. Claro. Ahora que he empezado con lo del teatro, el gusanillo de estas cosas. ¿Qué pasó con el teatro? ¿Eh? ¿Pero qué pasa con el teatro? Porque dices Que empezamos a hacer fotografía de teatro y la verdad es que tiene un gusanillo especial, ¿eh? El poder hacer fotos de teatro, el estar allí, sobre todo cuando las haces, evidentemente no las haces en obra al público, las haces en ensayos generales, en ensayos y tal, y da mucho juego. Era un mundo que no conocía y que da muchísimo juego. Vale. Y esto lo hacéis con Cumen Teatro, ¿no? Con Cumen Teatro. Bien, o sea que habrá expo en breve. No creo, bueno, salvo que Cumen quiera. Ya llevamos documentadas 5 obras de Cumen Teatro, que tal. Y sí, el año pasado ganamos uno de los premios de FETEAS a las mejores fotos de teatro con la obra de El Pantuflo, ¿cómo era? Con una de las obras Pluto, de con Pluto. Bueno, bien. Pluto, o sea que... Pero que te coges gusanillo, ¿no? Sí. ¿Crees tú que...? Bueno, te lo ponen todo, ¿no? Luces... No, ellos están a lo suyo, tú te tienes que buscar rápido. Pero la iluminación esa de la obra, ¿no? Sí, claro. Pero tú, como sabes, como yo, que el problema ahí son los ISOs. Hay que jugar bien, ¿no? Con la cámara. Sí. Bueno, tenemos también, decía, si no me equivoco, la expo de Analía Bello. Analía Pello, en el umbral del olvido. Una expo impresionante sobre los oficios, algunos de ellos ya finalizados, o sea, después de haber hecho ya el reportaje, se acabó. Son esos oficios tradicionales, pues desde talladores de ébano, el queso amoneo, fabricantes de madreñes y demás, que van desapareciendo por falta de relevo generacional. Aquí podemos ver las 15 fotos grandes en gran formato. La obra está yendo por más lados, pero aquí por problemas de espacio no puede ser, que siempre van acompañadas de un mini reportaje de 5 fotos con la grande, ¿no? Aquí nos tenemos que limitar simplemente a las grandes, pero algo que merece la pena ver, ¿eh? Vale. ¿Están abiertas? ¿Son gratuitas? Todo, siempre. Nuestras actividades, algo que te diga lo contrario, siempre son gratuitas. Muy bien. Luego tenemos, creo que además, para dentro de unos días, el 8 de noviembre. Sí, el 8 de noviembre es, como digo yo, el super sábado de Semellando, que tenemos el escaparate del arte, tenemos a Analía también presentando su exposición y a Laura y a Raymond presentando. ¿Lo hacéis todo ya de hacerlo? De hacerlo todo. De hacerlo todo, ¿no? Sí, bueno, sabes que nuestros socios no son de Langreo mayoritariamente, entonces se tienen que trasladar y tal, entonces intentamos concentrar actividades en un día también para facilitar la asistencia de la gente. Vale. Abierto al público, gratuito y todo. ¿Qué nos dices de esta presentación, La Mujer y la Mar 2025? La Mujer y la Mar 2025. Bueno, ellos hicieron un libro el año pasado, el anterior, que era La Mujer y la Mar, que tuvo gran éxito. Después hicieron parte de su reportaje aquí en Asturias y presentaron un documental, Rayegaño, y a raíz de ello surge este segundo libro. Impresionante. Yo tuve el placer de compartir con ellos en Chile la presentación del libro vía telemática y mira, yo creo que interesa a todo el mundo, porque independientemente del tema, ellos contactan de una manera muy personal con los protagonistas de la obra, con lo cual es un proyecto con una gran calidad humana, aparte de la técnica, que esa ya la podemos, y te explican todo el proceso, ¿no? Todo, cómo se cuidan los detalles, desde la tipografía hasta la maquetación, al sistema de cómo lo hacen. Explican a quien esté interesado en hacer un libro qué pasos debe de seguir, cómo lo debe de hacer y demás. Yo creo que no deja indiferente a nadie, y sobre todo por las historias que nos cuenta
que no las voy a destripar, no vamos a hacer spoiler, desde luego. pero de las escenas que nos cuenta y de las mujeres. Ellos quieren dar... Pasa un poquitín como con la sidra, ¿no? Sabes que tú hablas de sidra y la gente piensa en un paisano en la barra de un chigre, en un tío escanciando, en un tío pisando madera. Sin embargo, es un mundo muy femenino porque la mayoría de los yagares o están gestionados, están dirigidos por mujeres, la mayoría de la gente que tiene pomaradas son mujeres. Que el alma mater de la sidrería suele ser la mujer que es la cocinera y la que gestiona el negocio, ¿no? Pues en el mar pasa un poquito lo mismo, ¿no? Siempre pensamos en hombres, sin embargo hay una presencia femenina muy importante. Qué bien, ¿no? Sí. Todo esto el sábado. Todo esto este sábado. Qué viene. Bueno, ¿qué más cosas tenéis para noviembre? Para noviembre, pues creo que tenemos la exposición de José Antonio Fidalgo en la Biblioteca Pública Federico García Lorca. Digo creo, porque se tendría que haber inaugurado este fin de semana y para nuestra sorpresa hay se ha colgado otra exposición, no la nuestra. ¿De fotografía también? ¿O? De fotografía también. En una exposición que se nos había preguntado. Nosotros funcionamos, en el mes de abril damos la planificación completa del año, de hecho 2026 ya lo tenemos cerrado, lo confirmamos en el mes de agosto, en el mes de septiembre se nos pregunta que si podemos ceder la sala en noviembre, les decimos que ya es tarde, que el autor ya está comprometido, hablamos, bueno, tal, y se llega al acuerdo de que no, que evidentemente tenemos la reserva de la sala y se hace. Para nuestra sorpresa, llegamos el miércoles, no nos dejan colgar y el jueves está colgada la otra. ¿Y qué vais a hacer? Me reservo mi opinión. Te quiero decir, Roberto, son 2 exposiciones al mes en salas municipales, más el Pinacoteca, más hospital, más tal, a coste cero, o sea, Semillando no cobra por ello. Van 2 años haciendo esto y vamos a pensar. El problema es que nosotros no podemos quedar mal con un autor, decirle te voy a exponer, te lo confirmo cuando yo te lo tengo confirmado y que tú vengas y tu obra no esté expuesta, porque el que queda mal somos nosotros, no son los demás. Un poco. Hacer eso gratis, con el esfuerzo que significa de montajes, desmontajes, no sé qué más, y encontrarte por 2 ocasiones en este año con la misma situación, pues parece que no. Y aprovecho para reivindicar un poco a Corto, que no hablamos de él. Corto nos presenta una obra hecha en fotografía química, con papel que él mismo gelatinó, como hicimos nosotros en modo experimental. Un muy buen trabajo de retratos, personas, y que yo creo que es una de las mejores que vi últimamente en cuanto a este tipo de fotografía, y porque está muy delicadamente trabajada, muy bien seleccionada, y si tenéis la oportunidad y nos dejan, a partir del 16 de noviembre en la Biblioteca Pública Federico García Lorca. Porque el autor es Corto. Corto es su nombre artístico, su nombre es José Antonio Fidalgo. Vale. Y dices a partir del 16. Creo. ¿Crees? Bueno, ya nos contarás. Ya os contaré. Vale. Y es fotografía química, fotografía analógica, digamos. Eso es. Él hizo lo de que tú coges un papel, un soporte, le echas una masa de gelatina de plata, esa la dejas secar, después sobre ello proyectas una fotografía, la relevas, fijas y venga, y a exponer. Y ya está, y a exponer. Muy bien. Muy bien. Muchas fotos. Muchas fotos, 25 si no me equivoco, pues, estoy hablando de memoria, y muy bien trabajadas y sobre todo muy coherente ese contexto de personajes que trabaja en ella. Vale. Sorprendente, sorprenderá. Vale. ¿Tenéis intención de moverla, además de...? Sí, mira, había estado primero en el Centro Expositivo Carlos Álvarez Novoa y había estado en la Casa de los Alberti. Vale. Y ahora acababa el ciclo ahí. Bien. ¿Qué planes? Estamos acabando el año ya. ¿Qué planes tenéis para 2026? Que nos puedas contar, ¿eh? Que os pueda contar. Para 2026, en principio, es seguir con nuestras exposiciones en el Centro Expositivo Carlos Álvarez Novoa, seguir con nuestras exposiciones en el Centro Expositivo FIAP, que ya te puedo decir incluso las primeras programaciones. En enero habrá una nueva versión de los rusos. En China, en marzo habrá una gran exposición de China.
En junio creo que es, habrá el trofeo 10x10, que no lo comentamos. Organizamos un trofeo desde hace 4 años, empezó siendo el 10x10, 10 fotos de 10 clubs. Este año fue el 16x10, porque ya eran 16 clubs, y para el año que viene esperemos que sea el 30x10, ¿no? Vale. Entonces haremos la exposición de esas... O sea que ya tenéis cerrado prácticamente todo el año, ¿no? Decías... Sí, 2026 lo tenemos completo. Bueno, está bien, ¿no? Está bien, creo. Se nota que hacéis gestiones, ¿no? Hacemos gestiones. Sí, y bueno, y que Langreo está empezando a ser un referente, porque muchas de estas exposiciones ya es a petición de los propios autores. Ya no tenemos que andar buscando autores, ¿no? Ya son los autores los que contactan con nosotros y nos solicitan si hay huecos, si se puede, si no. Vale. Bueno, pues ya vendrás y nos iremos analizando cada exposición. Quería aprovechar estos últimos minutos que tenemos. Estamos en una época muy buena para la fotografía, ¿no? En noviembre. Sí. De finales de octubre, noviembre. Sí. Me refiero a la gente que le gusta hacer fotos de paisaje, porque es muy cambiante, pero se va muy rápido. Más rápido de lo que pensamos, ¿no? De hecho, no sé si ya estamos ya decayendo ya en el colorido. Igual que la semana pasada, mediados, estaba empezando a ponerse en su punto y ya está empezando a decaer. Nos queda una semana o 2 como mucho. Consejos: aprovechar esas horas en las que la luz es mucho más paralela, no es tan cenital. Amaneceres, atardeceres. Las luces de otoño son inigualables por la calidez y por el ángulo en el que incide. Aprovechar las brumas, las nieblas, que hay muchas también. Intentar hacer en días que esté un poquito seco, porque si acaba de llover va a haber mucho brillo, mucho reflejo que te va a hacer perder nitidez a la foto. No solo hay paisaje en otoño hay muchas cosas. Hay gente recogiendo castañas, hay gente bajando los vaques del monte, hay muchas actividades culturales. Aprovechar esos momentos, que la luz del otoño es única. Vale, y en cuanto a los paisajes, ¿tienes alguno favorito? Redes. Entre otras cosas porque mañana tengo que ir allí, ¿eh? Vale. Si no me podría... No, pero en serio, Redes. Redes es impresionante porque además tiene mucho paisaje dentro del paisaje, ¿no? Dentro del paisaje. Sí. Si de la zona un poquito de Coballes hacia arriba es un paisaje un poquito más alpino, con mucha roca, de la zona de Coballes hasta Río Seco es más asturiano, más suave, más de loma, más de colina. Tienes ríos como el Alba, que ya mítico, tienes el Anzó, que también te permite hacer algunas fotos. El Barranco de Anzó. El Barranco de Anzó. Tienes... Hay que arriesgar un poco ahí, ¿no? En el barranco. No necesariamente. Bueno, hombre, pero un poco. Porque si entras por abajo... si entras por abajo. Pero está bien arriesgar, hombre. También con cuidado del mundo. Mira, la carretera que va también desde Tanes hasta Gobezanes tiene un río muy, muy fotografiable ahora en otoño. Un poco más complicado. Para mí, un poco más complicado, pero tienes 2 o 3 puntos que puedes dejar el coche y accesos hacia él y moverte un poquitín arriba y abajo. Vale. Yo creo que todo, en otoño lo tiene prácticamente todo. Los líquenes que vuelven a estar ahí ahora, después de estos días de lluvia, pese a la gran sequía. Fotodocumental, el pantano prácticamente seco hasta la altura de Tanes. Yo no lo había visto nunca así. Solo... Me imagino que se verá el puente entonces, el puente de Tanes. El puente de Tanes está a punto de verse. Y lo demás es tierra. Ya desde la Colegiata para arriba solo tierra, no hay. Bueno, también tiene una foto, ¿no? También tiene más de una. Tiene una foto más de una. Vale. Si a alguien le gusta un poco más altura, por ejemplo, ¿no? Pienso en Picos de Europa, en aquellas zonas más asequibles para Lo que pasa es que quizá Picos, hacer fotografía. ¿Sabes que es una buena época para hacer fotos del Urriellu? Es una buena época porque tú sabes que el Urriellu habrá bruma al amanecer, solo se ve rojo cuando primero está la pared mojada y después le da la luz del sol. Si la pared no está mojada, en esta época que con las heladas, con las brumas y tal se moja, es un buen momento para hacer las fotos del Urriellu. Sí. Además, caminando un poco, ganando un poco de altura, buscando otro enfoque. Bueno, ahí va un poquitín en cuestión de gustos, ¿eh? Porque a ver, que de esto tú entiendes un poco. Nos ponemos a discutir ahora. ¿Qué sitio es el mejor? Los contrapicados siempre ensalzan al personaje, ¿no? Y a veces el contrapicado también es bueno. Caminando hacia
hacia la zona hacia el sur, digamos, ¿no? Dejando el mar a la espalda y el Orrillo a la espalda. Hay una zona, no recuerdo cómo se llama, hay una zona ahí muy buena, porque estás prácticamente a la misma altura, no tienes que picar la cámara ni coges ahí el mirador de... el mirador de Ordiales, hacia esa zona. Sí. Está muy bien. Esa es una, por ejemplo. Esa es una, por ejemplo. Una, por ejemplo. Sí. Bueno, y después, tienes ya también, a ver, en Asturias paisaje de otoño tienes en todos los lados, ¿no? Incluso en las playas, porque puedes aprovechar alguna de estas mareas fuertes para jugar con el ocle que decimos aquí, que va dejando en la arena, en el borde y demás, o sea que no hay disculpa. No hay disculpa no hay disculpa en ningún momento, Pero bueno, yo creo que es verdad que incluso algunos atardeceres, el sábado hubo uno precioso, pero es que tienes que tener la cámara a mano. Claro. También Y amaneceres, y amaneceres, sí. Amaneceres los tengo más controlados. Pero los atardeceres, pero el del sábado, por ejemplo. Sí. Pero es verdad que hay que tener la cámara al lado porque se va en cuestión de minutos. Nada, ahora mismo un atardecer... Como falles en el enfoque... te puede durar 4 minutos, 3 minutos y medio, no mucho más. Te lo podría decir en 6 fotos, más o menos. Sí, más o menos. Un poco más o menos. O sea que, pero bueno... y eso ya estando preparado y teniéndolo de casa, con la cámara en la mano. Y mucho eso también, aprovechar esas tradiciones, las esfollazas, el mallado de la sidra, el no sé qué más, que también tienen su puntito que son ahora, ¿eh? Claro. Bueno, pues recomendamos, por tanto, aprovechar el tiempo para quien le guste hacer fotos y buscar un poco, ¿no? Para buscar sobre un poco buscar. Y entretenerse, ¿no? Tener la cámara a mano. Claro, y si no tienes la cámara, pues tienes el móvil. Ya, el móvil. Tendríamos que hablar un día de lo del móvil, de las fotos con el móvil. Bueno, eres un gran defensor, ¿eh? A ver, yo soy un defensor de cualquier aparato que me cree imágenes. Es por picarte un poco. Que me cree imágenes, ¿no? Y bueno, no es la fotografía que tenemos nosotros en cabeza de que tú manejas un obturador, una velocidad, no sé qué, pero un diafragma, pero hace imágenes. Y cualquier herramienta hay que saber aprovechar. Exactamente, porque además normalmente lo tenemos a mano, ¿no? Lo tenemos a mano, normalmente. Bien. Bueno, vamos a cerrar. Recordamos, el sábado 8 de noviembre, este próximo sábado, día importante para Semellando, por varias razones. ¿Qué nos resumes para invitar a la gente que quiera ir? Conocer fotos inéditas de Carlos Álvarez Novoa, conocer en profundidad unas historias preciosas sobre el mar y las mujeres, y conocer esos oficios que están desapareciendo y que incluso algunos de los que allí ya vais a poder ver ya no existen. Y a partir del 16... la Expo de Corto. Tenemos también, con Castilletes y Carbón, que se me olvidaba, estará la Mina y la Mar hasta el día 6, y a partir del día 6, Recuerdos del Langreo de Jesús Casal. Vale. Pues queda dicho, ¿no? Queda dicho. Perfecto. Nos despedimos aquí, Lujo Semelles. Muchas gracias, como siempre, por compartir con nosotros toda esta información. Un placer. Un placer. Saludos. Muchas gracias. Y nos vamos. Cerramos el recorrido de Asturias al día en este lunes. Mañana estaremos de nuevo con ustedes. Disfruten. Hasta mañana. Muchas gracias.